Hoy 31 de marzo damos inicio con el estudio de la ISO 45001. Vamos a hablar sobre seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a volver expertos auditores en seguridad y salud en el trabajo. Algo que nos emociona mucho porque ya venimos de módulos anteriores donde ya hemos adquirido un conocimiento inicial como auditores. Ya nos hemos capacitado en esta norma ISO 9001 versión 2015 de gestión de la calidad y ahora nos vamos a enfocar en una norma que me complace poderla enseñar porque me encanta, porque es la que cuida a los más importantes para mí, que son las personas, los trabajadores. Yo soy ingeniera industrial de profesión, auditor líder y soy especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces me encanta este tema. Lo he venido trabajando durante los últimos años, entonces realmente me enorgullece poderles compartir este tema tan importante, tan esencial y sobre todo tan impactante, con tanto impacto. Aquí estamos viendo en pantalla nuestra ISO, que es la 45001, que la tienen ustedes en su material de apoyo para estudio. Les recuerdo, es una norma de estudio. Recuerden que si quieren adquirir las ediciones originales, las que pueden las que pueden consultar, las que pueden descargar o las que pueden usar en físico, digamos como este libro que tengo yo acá, fue comprado directamente en Icontec, o en cada país hay organismos autorizados para hacer su distribución. En el caso de Colombia es Icontec. Se consiguen en librerías, obviamente originales. Esta copia que tenemos acá es una copia netamente con fines académicos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Para el día de hoy vamos a contextualizarnos en este documento y porque ustedes lo han pedido, nos han dicho: ingeniera, mira que tú nos explicas en las clases, entendemos tus diapositivas, pero cuando yo cojo la norma, ¿por qué no la entiendo? ¿Por qué se me hace tan complicado? ¿Sí? Listo. Esto nos ha pasado a todos. A mí también me ha pasado. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay que interpretar estas normas en este lenguaje en el que ellas vienen, pero no es algo tampoco imposible. O sea, esto es lo que estamos haciendo en este curso, interpretándola. Por eso ustedes ven que yo siempre leo el concepto y después damos una interpretación, porque la norma ya está escrita. ¿Y en qué basamos esa interpretación? En las experiencias, en auditorías, en todo esto que nutre este ejercicio que vamos a ir realizando conforme vamos a ir evolucionando en este estudio. Entonces, primero te quiero presentar la norma. Inicialmente pues la vas a ver identificada. En este momento la ISO 45001 está en su versión 2018, la versión 3 2018. Esta es la que tenemos en este momento a nuestra fecha actual. ¿Qué busca esta norma ISO 45001 versión 2018? El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo nos va a decir aquí qué requisitos y con qué orientación vamos a irnos para poder implementar estos requisitos. Ustedes se van a dar cuenta, no hemos ido más adelante a ya estudiar el decreto 1072 y la resolución 0312, pero se van a dar cuenta que muchas cosas de las que contiene este documento están incluidas en estas versiones. Entonces, primero tenemos un índice donde está todo el contenido de la norma, que es el que vamos a estudiar en estas próximas clases. Hay un prólogo, hay una introducción, que ya vamos a ver esto, los antecedentes, qué objetivos tienen, cuáles son el factor del éxito. Nos habla del ciclo PHBA, entonces es una norma que también está diseñada bajo este ciclo, que es el PHBA: planear, hacer, verificar y actuar o asegurar. Y ya viene acá la norma a empezarnos a dar una orientación en cuál es su objeto o campo de aplicación, unas referencias normativas y unos términos y definiciones que también vamos a ver
porque son de suma importancia para poder interpretar muy bien este documento. Aquí siguen conceptos, que la idea, vuelvo y les digo, no es que se los aprendan de memoria, pero sí los deben contextualizar de forma muy clara. Y arrancamos en el contexto 4 con el contexto de la organización. Aquí ya hemos hablado de esto enfocado en el pasado módulo en calidad. Aquí ya vamos a verlo enfocado en seguridad y salud en el trabajo. Comprensión del contexto, necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas, cómo se determina el alcance del sistema, liderazgo, política del sistema de seguridad y salud en el trabajo, roles y responsabilidades, consulta y participación de los trabajadores, muy excelente requisito como lo vamos a ver, acciones para abordar los riesgos y oportunidades en seguridad y salud en el trabajo, identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. Vamos a hablar también de cómo evaluar estos riesgos, cómo se van a determinar los requisitos legales y otros requisitos aplicables, cómo se planifican las acciones, los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la planificación para lograr estos objetivos del sistema, el numeral de apoyo donde vamos a ver recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, que ahí incluye la comunicación interna y la comunicación externa. Todo lo que tiene que contextualizarse con información documentada, muy aterrizado como lo vimos en nuestras clases de 9001, como la aplicabilidad en seguridad y salud en el trabajo, operación, cómo se planifica el control operacional, cómo se eliminan los peligros y se reducen los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, cómo manejamos la gestión del cambio, qué requisitos tenemos en cuenta para las compras, para los contratistas, para esa contratación que es externa, cómo hacemos la preparación y respuesta ante emergencia, evaluación del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evaluación del cumplimiento, auditoría interna, revisión por la dirección. Y terminamos con el requisito 10, mejora, que ahí vamos a ver no conformidades, acciones correctivas, incidentes, accidentes, enfocado pues todo a seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí ya podemos empezar a ver una particularidad de esta norma, y es que la norma viene hechecita exactamente igual que el ciclo PHBA. Y si se dan cuenta, vamos a hablar los mismos requisitos, los mismos numerales de 9001 enfocados en seguridad y salud en el trabajo. Cuando vayamos a ver el módulo de integración es mucho más fácil ya cuando vemos cómo estos sistemas se integran. Nosotros como auditores vamos a poder amarrar estas herramientas y auditar 3 sistemas en uno. Entonces eso hace que también nuestra competencia sea muy importante y muy valorada, porque pocos manejan esta habilidad. De pronto en certificación pueden llamarse auditores internos o auditores líderes HSQ, pero manejar la habilidad de poder auditar los sistemas en forma integral es un trabajo que vamos a poder hacer porque vamos a tener las herramientas para hacerlo. Entonces voy a resaltar, lo ideal es que ustedes puedan leer la norma, la consulta, la tienen ahí. Voy a resaltar lo importante de esta primera fase, que es donde tenemos como todo el contexto de la norma, ¿sí? Y quiero venir acá, pues primero resaltar nuevamente que es una norma que nos habla sobre el ciclo PHBA. Entonces démonos cuenta la importancia de este ciclo, de ver lo importante que es planificar, hacer, verificar y actuar, y que estas mismas etapas se vean en la auditoría. O sea, es decir, que ustedes como auditores sepan planificar una auditoría, sepan ejecutar la auditoría, verificar los resultados de la auditoría y actuar en el caso de que se evidencien hallazgos, ¿cierto? Lo mismo debemos poder detectar de esos sistemas de gestión que estamos evaluando.
Nos vamos a enfocar en seguridad y salud en el trabajo porque es un tema muy bueno, es un tema, vuelvo y digo, de mucho impacto. Y que te formes como auditor en seguridad y salud en el trabajo es algo apasionante porque realmente también lleva a la mejora, ¿cierto? Que lo veníamos estudiando, la mejora, pero aquí la mejora va con un compromiso social, un compromiso sobre los trabajadores, sobre las personas. Entonces, esto hace que esta norma sea realmente muy importante y que su impacto pues realmente sea significativo. Bueno, quiero resaltar aquí en esta norma y esta clase, la clase de hoy la voy a hacer con la norma para que ustedes vean que realmente todo lo sacamos de la norma, o sea, viene de la norma. Nosotros es poco tal vez lo que en estos cursos de auditor interno basados en norma que modifiquemos porque realmente lo que nos interesa es que ustedes interpreten la norma, ¿sí? ¿Cómo se interpreta? Se lee textualmente el concepto y se le da la interpretación de acuerdo a la organización que estamos aplicando, de acuerdo al contenido que estamos estudiando, a la evidencia que nos están mostrando, y ahí ya le damos una interpretación, pero es basado todo en las normas. Entonces, para aquellos que tal vez se me han asustado y que nos han escrito, no, es que yo leo la norma, no la entiendo, no. Ese es el primer bloqueo que tenemos, decir, no entiendo. Claro, hay muchas cosas que no entendemos porque posiblemente son conceptos que no hemos escuchado o tal vez conceptos que parecen ser algo pero resulta que son otro, y eso también lo vamos a ir adquiriendo. Entonces, aquí súper importante tener en cuenta que nuestro documento o nuestra norma nos va a indicar 3 posibles formas verbales de comunicación. La primera, esta que vamos a ver, debe. Cuando la norma dice debe, está indicando un requisito. ¿Se acuerdan que hablamos de requisitos? Entonces ella nos está indicando, esto es un requisito. ¿Qué hay que hacer con los requisitos? Cumplir el requisito, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Debe, es decir, la organización debe cumplir ese requisito. Debe hacerlo, no hay una negociación, hay que implementarlo, ¿cierto? También puede aparecer dentro del contenido de la norma el debería. Esto indica una recomendación. Aquí ya no está la obligatoriedad al 100% como lo está en el debe, sino ya hay una recomendación. Hay que ser muy cuidadosos y ahorita cuando empecemos a estudiarlo y empecemos a verlo, muy cuidadosos con esa recomendación. No quiere decir, si tú lo quieres hacer, lo haces, si no, no. Es porque seguramente no te aplica, entonces no deberías hacerlo. Es decir, hay una recomendación, si lo quieres hacer, hazlo, porque pues vas a fortalecer tu sistema, pero si no, listo, no hay problema porque es una recomendación, ¿cierto? Más no es porque, no, entonces no lo hagamos, ¿cierto? El puede es otra forma que nos va a dar la norma que indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. Puede llegar a... Entonces, ese puede nos va a dar un permiso, una posibilidad o una capacidad. Ya lo vamos a ir estudiando conforme vamos a ver los requisitos, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces interpretamos unos debes como un puede o como un debería, y ahí es cuando empezamos lastimosamente a no poder evidenciar de forma precisa estos cumplimientos normativos. Vamos a arrancar con lo principal, términos y definiciones que las encontramos en esta misma norma, o sea, en el mismo documento están los términos y definiciones, no nos tenemos que ir a consultar en otra norma, algo que sí pasó con 9001. Con 9001, la 9001 nos dice los términos y definiciones los pueden referenciar en la ISO 9000, o sea, hay otro documento, ¿sí? En este caso están dentro de nuestra misma norma, algo muy bueno porque pues bajo el mismo documento de consulta vamos a entablar esta
este estudio. ¿Listo? Entonces el primer concepto importante, organización. Cuando la norma habla de organización, nos está diciendo que son persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Nota 1. El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de estas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas. Nota 2. Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de la ISO, proporcionados en el anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las directivas ISO y EC parte 1. Listo, este es nuestro primer concepto, está dentro de la norma. No se asusten, sobre todo con la nota 2, ¿cierto? Vamos a mirarlo cuidadosamente. Organización, primero, grupo de personas. Puede ser una persona o grupo de personas, ¿cierto? Dice que tienen las mismas funciones, las mismas responsabilidades, las mismas autoridades para cumplir objetivos. Entonces, va muy ligado a estas partes interesadas, es decir, un contratista sin tener en cuenta su modalidad de contrato, si está dentro de este proceso, si está haciendo una función, si está cumpliendo con una responsabilidad, con una autoridad, ya se considera como organización. Por eso nosotros en sistemas de gestión siempre le dejamos muy claro a nuestro auditado que la empresa son todos, que la organización son todos, porque todos tienen funciones, responsabilidades bajo ese objetivo que se va a cumplir. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno encuentra situaciones que nos dicen, no, pero lo que pasa es que ese es un proveedor. Como es un proveedor, yo no le puedo exigir que se ponga los elementos de protección personal. Ya desde el primer concepto estamos viendo que esto no es así. Puede ser un contratista, puede ser independiente, puede tener su propia compañía, su propia empresa, pero si está cumpliendo una función y tiene responsabilidades, tal vez autoridades con ese objetivo específico de la organización, pues ya hace parte del sistema, ya se le hace exigible lo que tiene que ser exigible. Y recuerden que en seguridad y salud en el trabajo todo está sustentado con una norma legal. Estas normas ISO vienen de normas legales para dar un cumplimiento estándar a nivel internacional, pero seguramente detrás de esto viene un requisito legal. En Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo, el Decreto 1072, la Resolución 0312 y las demás aplicables, pues ya en cada sector, en cada riesgo. Entonces, para resumir y mostrarles acá el concepto, nos dice que hay un anexo SL, el suplemento de la ISO, ¿cierto? Eso es lo que yo les estoy hablando aquí. Entonces, por eso les digo, no se preocupen. Aquí la norma a manera de información nos da esta nota y dice, mire, esto no viene nació y quisimos poner esto. No, ya viene de una estándar que viene de las normas ISO. Es más, dice que es el consolidado de las directivas, ¿cierto? O sea, es algo que demuestra autoridad a través de la ISO, pero vuelvo y les digo, en nuestros países, resoluciones también aplican de forma legal, normas, decretos, que hacen que este concepto realmente cobre una obligatoriedad. El siguiente concepto que vamos a estudiar es partes interesadas. El siguiente concepto que vamos a estudiar es partes interesadas. Dice que son personas u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o una actividad. Cuando hablamos aquí de este concepto de pueda verse afectada, percibirse como afectada
por una decisión o una actividad no quiere decir la afectación algo negativo únicamente. Siempre pensamos tal vez que la afectación es un prejuicio o es algo que causa daño, y no, la afectación también en este caso de una parte interesada puede ser positiva, es decir, que lo afecta de una forma negativa o positiva por darle un concepto, ¿sí?, a cada manera de explicación. Es decir, un trabajador puede verse afectado por una organización, claro que sí, pero ¿por qué? Porque la organización va a cumplir con sus requerimientos legales, como afiliarlo a un sistema, como darle elementos de protección personal, como exponerlo a un riesgo porque va a cumplir con un trabajo, y ese trabajo pues genera un riesgo porque estamos expuestos a riesgos todo el tiempo, pero no va a ser negativo. ¿Por qué? Porque van a haber controles para esos riesgos, porque sí le están dando su seguridad en ARL, EPS, pensión, cesantías, todo lo que la ley demanda. Entonces, son afectaciones, claro, pero no son negativas. El siguiente concepto es trabajador. Persona que realiza trabajo o actividad relacionada con el trabajo que están bajo el control de la organización. Nota 1. Personas que realizan trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo diversos acuerdos pagados o no pagados, tales como de manera regular o temporal, intermitente o estacional, esporádica o a tiempo parcial. Aquí este primer concepto también es muy claro, sobre todo para esas organizaciones que dicen, no, es que esta persona ni contrato tiene, ¿cierto? Más adelante vamos a ver esa responsabilidad legal cuando eso ocurre, porque no es que no tenga contrato, si hay un contrato, y en nuestro país, en Colombia, se llama un contrato verbal, y el contrato verbal se puede volver indefinido. Pero bueno, no voy a entrar allá, ¿cierto? También vamos a ver aquí que nos está diciendo que son personas que también pueden trabajar por horas, por ser intermitentes, en temporales, ocasionales, estacionales, o sea, todos los conceptos aplicables. Entonces, hay organizaciones que le dicen, no, es que yo no tengo contratado a nadie, ni siquiera yo que soy el dueño estoy contratado. Ah, bueno, entonces la empresa no funciona. No, sí, claro que sí funciona. La organización funciona, pero con contratos de prestación de servicios, de obra labor, etcétera, ¿sí? Pero entonces, como vemos en el concepto, siguen siendo trabajadores, independientemente de esas modalidades de contratación o esa relación comercial que tengan con la empresa. Nota 2. Los trabajadores incluyen la alta dirección, personas directivas y no directivas. Esto porque hace también alusión, o porque la norma lo integró. Resulta sobre todo en empresas pequeñas y medianas, que los gerentes tal vez piensan que como son el gerente, ellos no hacen parte del sistema de gestión, ¿sí? Porque somos directores, los directivos, los dueños, ¿sí? Nosotros no hacemos parte de este sistema como trabajadores, pero sí hacen parte, ¿sí? Volvemos al concepto inicial, independientemente de cómo sea la relación que tengan con la organización, hacen parte del sistema. Y nota 3. El trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el control de la organización puede ser relacionado por trabajadores empleados por la organización, trabajadores de proveedores externos, contratistas, independientes, trabajadores proporcionados por otra organización y por otras personas, en la medida en que la organización comparta el control sobre su trabajo o actividades relacionadas con el trabajo, de acuerdo con el contexto de la organización. Entonces, nuevamente aterriza mucho más el concepto de quién es el trabajador, porque muchas veces pensamos que el trabajador es únicamente aquel al que se le paga por nómina, como lo catalogamos, ¿cierto? Que está afiliado directamente por la compañía, que tiene un contrato directo, y démonos cuenta que no es así. Para la ISO 45001 no es así. Participación y consulta. ¿Qué es participación? De eso vamos a ver un requisito, lo vamos a estudiar muy bien,
Y lo menciono porque muchas veces pasa que es uno de los requisitos donde más hallazgos de no conformidad evidenciamos. Y cuando ya nos vamos al contexto legal, es de aquellos sistemas de gestión donde hay incumplimientos y requisitos legales que se están incumpliendo. Y detrás de esto pueden haber sanciones, pueden haber acontecimientos que pueden poner en riesgo a esa organización. Entonces es importante tener en cuenta estos mecanismos. Participación, dice, acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. ¿Qué dice la nota? La participación incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores cuando existan. Por acá, miren, la norma no nos lo está diciendo y de hecho no lo vamos a encontrar textualmente, pero dice los comités de seguridad y salud. Ya estamos hablando de un COPAS, de un comité de convivencia. No lo está diciendo, pero recuerden que nosotros también vamos a hablar sobre ese cumplimiento legal. Y la consulta dice búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. ¿Qué dice la nota? La consulta incluye el comprender a los comités de seguridad y salud en el trabajo y a los representantes de los trabajadores cuando existan, ¿sí? Entonces, consulta y participación es involucrar al personal. No es sentarse esta persona que diseña el sistema de gestión y la gerencia a hacer un sistema de gestión donde nadie está participando. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el personal de la organización, a través de los comités, a través de distintos mecanismos que la organización puede trabajar, participar de esa planificación y de ese diseño del sistema. Entonces la norma lo pide, la norma lo solicita. Y para aquellos que están acá tal vez escuchándome, que son parte de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde la parte del diseño, que tal vez son los que lo promueven, lo están implementando, pues des en cuenta que no es el trabajo únicamente de ustedes. La misma norma nos está dando a conocer y nos contextualiza de que esta participación es de todos, o sea, no únicamente del contratado o del responsable de este sistema de gestión. Siguiente concepto, lugar de trabajo. Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Nota. Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de SST para el lugar de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar del trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lugar de trabajo donde se va a operar, donde se está haciendo la labor de la organización, ¿cierto? Puede ser en casa, puede ser remoto, puede ser en la calle. Eso lo vamos a estudiar cuando estemos por allá evaluando los riesgos y demás, ¿cierto? Pero, ¿qué resalto de este concepto? El grado de control que pueda tener la organización en ese lugar de trabajo. Entonces, no es el mismo grado de control si yo tengo instalaciones propias a unas instalaciones alquiladas o si mi empleado trabaja en casa, ¿cierto? Son grados de control distintos. Pero a pesar de que los grados de control sean distintos, para la organización hay que dar un cumplimiento acorde a los riesgos, a la identificación que vamos a aprender a hacer y que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces en eso debemos ser muy, muy claros. Siguiente concepto, contratista. Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. Los servicios pueden incluir actividades de construcción, entre otros. O sea, contratistas no únicamente en construcción, ¿sí ven? Dicen entre otros. Acá la misma norma no lo dice, porque muchas veces vemos que tal vez el contratista es un operario, alguien operativo, y no es así. Vemos que pueden ser estos otros que tengamos, sean internos, o sea, que trabajen en el lugar de trabajo, o externos en otra parte, hacen parte de la organización también como contratistas y tienen responsabilidades. Siguiente concepto, requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Nota 1. Generalmente implícita significa que es habitual
o práctica común para la organización y las partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración implican. La nota 2. Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en información documentada. Todo lo que nos pide el requisito 3.24, ¿cierto? Nota 3. Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de la norma del sistema de gestión ISO proporcionados en el anexo SL del suplemento de ISO. Bueno, requisito. Cuando vimos norma ISO 9001, hablábamos por allá que era el cumplimiento, ¿cierto? Era el requisito. Cumplir con el requisito, ¿cierto? Hablamos mucho de esto. Entonces, aquí nos dice que la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. En seguridad y salud, obligatorias. La gran mayoría estamos regidos por normas, por directrices que ya están establecidas, que ya están definidas, que ya tienen unos tiempos de cumplimiento. Y digamos que esto es difícil de cambiarlo porque ya es una autoridad que es el Estado, el gobierno, dándonos este requisito. Pero quiero quedarme con los implícitos. Los implícitos pueden ser aquellos que la organización define en cualquier documento, reglamento interno de trabajo, como un horario de entrada de trabajo. Eso es un requisito implícito. La ley nos habla de unas horas que debemos cumplir, ¿sí? Pero no nos habla la especificidad. Es decir, no dice, tienen que entrar a las 7 de la mañana, tienen que entrar a las 8, tienen que entrar a las 9. No, ella dice, hay que cumplir unos horarios y de estos horarios, si se pasa la organización y no hay una autorización de horas extras, pues están incluyendo en un incumplimiento legal. Pero es distinto decir que la organización dispone que su horario de entrada sea a las 7 de la mañana. Aquí ya está dando un requisito implícito. ¿Cómo las llegadas tarde? La organización o los chicos que trabajan dentro de la organización pueden llegar tarde 5 minutos. Después de 5 minutos ya habrá un llamado a atención o algún amonestación, por llamarlo de alguna manera, y ahí pues ya vemos la afectación. El siguiente concepto que vamos a estudiar son requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué nos dice la ISO? Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige a cumplir. Entonces son dos conceptos en una sola definición: requisitos legales y otros requisitos. Sencillo, requisito legal lo tiene que cumplir la organización porque es una exigencia. Si es aplicable, obviamente, a ese sector, a esa industria, pues lo tiene que cumplir de forma obligatoria porque ya es un requisito que está expedido por una norma legal, por un ente que tiene autoridad para poder expedir este concepto. Y esos otros requisitos hacen alusión a estos que tal vez la organización puede elegir a cumplir. Pero recuerden que este elegir a cumplir no quiere decir que la organización lo haga porque sí, ¿cierto? Porque le nació decir que sí o le nació decir que no. No, tiene que haber una justificación en el que diga por qué sí lo cumplo o por qué no lo cumplo, ¿cierto? Sistema de gestión. El siguiente concepto: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Cuando ustedes estén leyendo la norma, no se angustien cuando vean estos numerales: 3.1, 3.1.14, 3.16, 3.25. ¿Qué hace alusión a esto? Entonces les voy a explicar. Dice conjunto de elementos de una organización, dice 3.1. Nos devolvemos allá en la norma, ¿cierto? ¿Y qué dice acá la norma que es 3.1? Organización. Es decir, está diciendo, vuelvo acá,
que el conjunto de elementos de una organización, y vuelve al concepto, por si tal vez la persona no lo tiene claro, este concepto lo consulta. Y hace lo mismo con los demás. Políticas lo vamos a ver en el 3.14, entonces vamos al 14. 3.14, política. ¿Listo? Eso es lo que hace estos numerales. Objetivos 3.16. 3.16, objetivo. Y 3.25, para lograr los objetivos, nos da la definición de proceso. Entonces realmente no se asusten. Algunos muchas veces dicen, no, ¿qué es eso? Eso es otra norma, ¿o de dónde salió ese número? No, no hay por qué preocuparnos. Entonces vamos al concepto. Dice, conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Entonces, hay que definir unos procesos dentro del sistema de gestión. De forma clara, deben estar definidos, que todos lo conozcan, con el fin de que estos procesos cumplan unos objetivos esenciales para la organización, que cada proceso se pueda evidenciar que está cumpliendo con este objetivo primario, pero esto lo hace a través de una interrelación. Eso es lo que distingue un sistema de gestión a una empresa normal, ¿sí? Que no lo tiene. Que hay una interrelación, que estos procesos trabajan entre sí para el cumplimiento de unos objetivos, pero que todo esto está definido, está documentado, que la organización lo puede evidenciar y lo hace suyo, lo hace propio, lo pueden poner en marcha de implementación. Entonces, a este concepto de sistema de gestión, ahora le vamos a integrar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o el sistema de gestión de la SST, como también se conoce. Y mire, acá la misma norma nos lo trae, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que el sistema de gestión o parte del sistema de gestión utilizado para alcanzar la política del SST, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados previstos del sistema de gestión del SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Uno de los objetivos que tiene que cumplir el sistema, para eso es un sistema de gestión. O sea, de allí parte la definición de un sistema de gestión. Prevenir lesiones y deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionarles lugares de trabajo seguros y saludables. ¿Qué más nos dice la nota 2? Los términos salud y seguridad en el trabajo, en inglés OSH, y en seguridad y salud en el trabajo, en inglés OSH y S, tienen el mismo significado. ¿Por qué lo resalta esta norma acá? Porque son siglas que se pueden encontrar en diferente documentación, no solo en las normas ISO, en muchas otras a nivel mundial, y que hablan lo mismo. Estas dos siglas relacionan exactamente lo mismo, que es lo que estamos viendo, como nosotros en español lo llamamos SST, ¿cierto? Seguridad y salud en el trabajo. En inglés tiene estas siglas y estamos hablando de lo mismo. Alta dirección, persona o grupo de personas que dirige y controla la organización al más alto nivel. Entonces estamos hablando de aquellos niveles como junta de socios, accionistas, inversores, incluso si en los estatutos está que el inversor tal vez tiene poder de alta dirección, aquí clasifican ellos. Estamos viendo los gerentes, estamos viendo directivos, todo aquello que dirige y controla a la organización al más alto nivel. La eficacia, lo que estamos buscando siempre en sistemas de gestión, medir esta eficacia, el grado de eficacia de las actividades. ¿Pero qué nos dice ISA? Dice el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Nota 1. Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas del sistema de gestión ISO proporcionadas en el anexo SL del suplemento de ISO. Entonces es común, ¿cierto? Pero no quiere decir que como es común, que es fácil, no. Esto es lo que busca el sistema, realmente medir la eficacia del sistema de gestión.
Entonces acá nos están aterrizando a ese concepto, a que todos los sistemas de gestión ISO miden esta eficacia, ¿cierto? Política 3.14. Intenciones y dirección de una organización como la expresa formalmente su alta dirección. Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas del sistema de gestión ISO proporcionadas por el anexo SL del suplemento de ISO. Listo. Política. Cuando leemos que este concepto es uno de los comunes, es porque en las demás normas ISO hay una política aplicada a cada uno de los sectores. Vamos a hablar de la política de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay que resaltar que cuando estamos hablando de política es una expresión de la alta dirección, es decir, si esa política tiene un compromiso, es la alta dirección quien se compromete. Si esa política está definiendo un alcance, es la alta dirección quien está definiendo ese alcance. ¿Listo? Entonces, eso es lo que define y caracteriza las políticas del sistema. Ahora, seguridad y salud en el trabajo, política de la seguridad y salud en el trabajo, la política de SST. Dice, política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Esa es la política, ¿sí? Cuando digo esa es la política, es que ese es el sentido de definir una política de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. No quiere decir que este texto sea la única parte o lo único que vamos a documentar en la política, no. Cuando vamos a ver el requisito de política, nos vamos a dar cuenta que allá hay unas directrices que debemos incluir dentro de esa política. Entonces, este es el objetivo primordial de la política, pero debe ser complementada con un requisito que ya vamos a ver cuando lo estemos estudiando. Definición 3.16. Objetivo. Resultado a alcanzar. Me encanta cómo lo define la norma, porque es muy sencillo, ¿cierto? Un resultado a alcanzar. Pero ¿quién propone estos objetivos? La dirección. La dirección establece objetivos de cumplimiento enfocados en esas políticas que ya vimos, enfocado en lo que ya hemos estudiado, es decir, en el cumplimiento de esos objetivos de la organización, ¿cierto? En los trabajadores, en las partes interesadas. ¿Qué nos dice la nota? Primero, un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. Hoy en día las normas que nos rigen a forma legal ya traen unos objetivos definidos que son alcanzables, claro que sí, porque hay que darle cumplimiento a ese requisito legal, normativo, ¿cierto? Entonces ese es el objetivo que tiene la organización, pero hay otros estratégicos, tácticos o operaciones que la organización también puede definir y que es importante que lo haga, porque muchas veces nos quedamos tal vez en lo convencional que nos da el mercado, ¿cierto? Que nos dicta el mercado y dice esto es lo que tienen que cumplir porque esto es lo que trae el decreto o lo que trae la resolución. Pero aquí viene la nota 2, dice ustedes tienen que dirigirse o estudiar el impacto de estos objetivos financieramente, en seguridad y salud, obviamente en formas ambientales, impactar su estrategia, impactar los proyectos, los procesos, todo lo que usted ha definido dentro de su cadena de valor. Y aquí entramos ya al objetivo de seguridad y salud en el trabajo o el objetivo de SST. Principal, no quiere decir que sea el único, ¿cierto? Dice, objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de seguridad y salud en el trabajo. Aquí ya empezamos a ver que la política está netamente relacionada con los objetivos del sistema de gestión. Y cuando estemos estudiando política y objetivos, nos vamos a dar cuenta que vienen de allá, parten de allá, ¿cierto? Concepto 3.18. Lesión y deterioro de la salud. Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Nota, estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte. Nota 2. El término lesión y deterioro de salud implica la presencia de lesiones o deterioro de la salud solos o en combinación. Entonces, primero,
Cuando hablamos de esta lesión y deterioro, estamos hablando de conceptos muy importantes en seguridad y salud, que sobre todo, hablando y tomando objetivos, debemos prevenirlos, que no se materialicen dentro de la organización. Declaración de enfermedades profesionales que se las declara un médico ocupacional competente en el tema, esto no lo declara o lo dictamina cualquiera. Enfermedades comunes que son tratadas en nuestro país, en Colombia, por las EPS, ¿cierto? O la muerte en caso de un accidente, en caso de una eventualidad, pues que obviamente da al deterioro, a la lesión de la salud, ¿cierto? Y del trabajador. Y cuando hablamos de esto, es importante que veamos que esto se puede llegar a ver de una forma conjunta. O sea, no únicamente cuando un trabajador sufre un accidente y hablamos de lesión, no quiere decir que no haya deterioro de salud. Claro que sí, y la misma norma nos lo dice. Por eso es tan importante que trabajemos en el concepto, que lo conozcamos, pero que nos concienticemos de la prevención, es decir, prevenir lesiones, prevenir deterioro de la salud, es decir, prevenir enfermedades, prevenir la muerte, prevenir los accidentes, hablar siempre enfocados en prevención, porque les aseguro que es una forma mucho más efectiva de que esto no se materialice en el sistema de gestión. Concepto 3.19, peligro, fuente con un potencial para causar lesiones y deterioros a la salud. Todos en todo el mundo estamos expuestos a peligros, ¿sí? Hay una fuente potencial que nos puede llegar a causar lesiones y deterioro de la salud. ¿Y qué busca esta norma? La ISO 45001, eliminarlos o poder mitigar esos impactos en el momento de una ocurrencia. Nota dura. Dice, los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daño o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. Es decir, hay situaciones laborales, acá estamos hablando de la parte laboral, que te pueden exponer a situaciones de peligro, pero tal vez no hay una repercusión en tu salud o en el deterioro de la misma. Pero también dice, puede haber situaciones en donde por más que lo intentes prevenir, sí se va a causar un deterioro en ese proceso y en esa lesión. Otro concepto que vamos a estudiar es el riesgo. Nos dice que es el efecto de la incertidumbre. ¿Qué es ese efecto de incertidumbre? El resultado de algo. Cuando hay un riesgo se materializa o hay un efecto esperado. Y ese efecto esperado puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué debe hacer la organización? Identificar esos riesgos para saber qué hacer ante ese evento. Si se materializa de forma positiva, es controlado, está siendo controlado, pero si se manifiesta de forma negativa, ¿cómo la organización lo va a solventar? ¿Cómo es que lo va a abordar para que no se materialice, o para cuando se materialice la afectación y la consecuencia no se agrave? Aquí vamos a ver cuando estemos hablando de riesgos, tanto de riesgos y oportunidades como ya la parte de riesgos y peligros, ver cómo hacemos esta identificación de una forma clara que nos permita poder evidenciar y poder visualizar esos efectos que pueden llegar a darse, incluso teniendo en cuenta tanto positivos como negativos. Cómo eso negativo que está pasando puede llegar a afectar la probabilidad, qué consecuencias vamos a tener, y eso se hace a través de un análisis. Para el riesgo ya aplicable en seguridad y salud en el trabajo, nos dice la norma que es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Entonces, laboralmente o en el trabajo siempre vamos a estar expuestos a estos riesgos. Eso es natural, es algo natural dentro de las circunstancias de todos los eventos, de todas las organizaciones, pero aquí ya la organización, identificándolos, viéndolos, conociéndolos,
debe abordarlos y debe saber cómo atacarlos para que esto no genere consecuencias y la probabilidad empiece a reducirse dentro de la organización. Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo. Ya acá podemos estar hablando de conceptos positivos. Ya vemos las oportunidades como eventos positivos, ¿cierto? Efectos de esas incertidumbres positivas. Entonces, circunstancia o conjuntos de circunstancias que pueden coincidir a la mejora del desempeño del sistema de gestión. Entonces, la oportunidad siempre nos va a llevar a una mejora. Acá ya vemos el concepto aplicado desde lo positivo. El siguiente concepto es competencia, capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos. ¿Qué nos dice la nota? Esto constituye uno de los términos comunes y definidos esenciales en las normas ISO. ¿Se acuerdan cuando en ISO 9001 hablábamos de competencia? Es exactamente lo mismo, por eso está dentro de este compendio y dentro de este anexo. ¿Qué nos quiere decir la competencia? Todas las habilidades que una persona, en este caso los trabajadores, están poniendo a disposición de la organización con el fin de que de alcanzar esos resultados. Trabajadores, acuérdense, ¿quiénes son? Todos, contratistas, quienes trabajan directo, indirectamente por la organización, todos ponen este conocimiento y estas habilidades y eso es lo que lo hace competente para cumplir con esa función, con ese proceso, con ese requisito, con lo asignado por la organización. Otro concepto, información documentada. Información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio en que la contiene. La información puede ser en cualquier formato, físico, digital, puede provenir de cualquier fuente, es decir, un resultado externo, digamos un examen médico que viene de una IPS, pues suministra información documentada para el sistema. O puede ser algo interno, se generó por unas acciones aplicadas en un acta del COPAS, en una reunión del COPAS y quedó esto para ser documentado y ser información documentada de la organización. El siguiente concepto es proceso, conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que se transforman en las salidas, conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando anteriormente de cómo el sistema de gestión funciona a través de procesos interrelacionados? Entonces, eso es lo que hace un proceso. Un proceso funciona y cuando hablamos de interrelación es que está funcionando y está comunicando a otros procesos para que esos otros procesos generen resultados. Entonces, en un proceso, la característica de un proceso es que entra una información, entra un requerimiento, entra un requisito de cumplimiento y se genera una transformación. Esta transformación puede ser un producto, un servicio, puede ser un procedimiento, puede ser un trabajador efectuando una tarea. Eso es una transformación y se genera una salida, un resultado final. Ese resultado final ya puede en su cadena, en sus 3 pasos, hablarse o llamarse proceso. Y es una norma que está diseñada para procesos. O sea, hablamos de personas, del cuidado de las personas, pero diseñamos y documentamos procesos para que esas personas no vayan a ser afectadas en su integridad, lo hablábamos, en su salud, en su seguridad, ¿cierto? Entonces, el proceso es tan importante en un sistema de seguridad y salud en el trabajo y se descuida muchísimo, o sea, cumplimiento a un requisito legal que está muy bien porque eso es lo que busca también la ley, proteger, pero no nos vamos a los procesos, no vamos allá a examinar esos procesos que se han definido, si realmente cumplen o no cumplen en cuanto a condiciones de seguridad para el trabajador. Y aquí nace este siguiente concepto que son los procedimientos, que es una forma específica de llevar a cabo la actividad o el proceso. Entonces, si tenemos 10 operarios, los 10 realizan la misma función, pero 3 de ellos aplican un procedimiento y los demás aplican otro procedimiento, pues realmente no estamos hablando de un proceso estandarizado, ¿cierto? Entra
Hay una entrada, sí, se genera un resultado, sí, pero el proceso interno, la tarea, la ejecución, la transformación, la interacción es distinta. Y eso no permite que sea un sistema trazable. Y para este efecto, pues no podríamos hablar que hayan procedimientos establecidos, ¿cierto? Entonces, el procedimiento nos define específicamente cómo hacer la actividad, cómo hacer la tarea, teniendo en cuenta que al ejecutar esa actividad, esa tarea, pues se van a disminuir riesgos, probabilidades, ¿sí? Y por eso es tan importante que tanto quienes diseñan el sistema como quienes lo ejecutan tengan claro el concepto, porque sí, muchos dicen, no, pero es que así me demoro más. No, se demora más, pero se arriesga menos, ¿cierto? Entonces, eso también se utiliza mucho actualmente para dar a conocer este concepto, porque realmente puede que te demores más, pero la verificación que estás haciendo antes del inicio de tu operación te puede salvar la vida. Entonces, esa es la importancia. Concepto 3.27, desempeño. Un resultado medible, sencillísimo también, los objetivos. ¿Se acuerdan? Planteamos objetivos. Y esos objetivos nos llevan a una medición, que es el desempeño. Saber cómo vamos, si este desempeño es positivo, si este desempeño es negativo, si estamos cumpliendo con los requisitos, si estamos cumpliendo con las diferentes políticas y los diferentes objetivos que hemos trazado. Eso lo podemos hacer a través de evaluaciones cuantitativas y cualitativas, es decir, indicadores de gestión, análisis de informes, análisis de resultados que nos permitan ver la evidencia de cómo va nuestro sistema de gestión. Entonces, aterrizando a seguridad y salud en el trabajo, el concepto 3.28 nos dice: desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de los lugares de trabajo seguros y saludables. Es decir, nos está diciendo, nos interesa desde seguridad y salud medir el desempeño a esto. ¿A qué? Ya lo habíamos visto anteriormente. A prevenir lesiones, el deterioro de la salud y la provisión de lugares de trabajo seguros. Eso es lo que le importa a seguridad y salud en el trabajo. No quiere decir que las ventas no sean importantes, no quiere decir que lo demás no sea importante, pero para seguridad y salud, su principal resultado de ese desempeño debe ir enfocado a la prevención de lesiones, al deterioro de la salud y para toda la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. El concepto 3.29 nos habla sobre contratar externamente. Dice, establecer un acuerdo mediante el cual la organización externa realiza parte de la función o proceso o de una organización. Estos trabajadores que tienen contratos externos o que trabajan externamente son responsabilidad de la compañía, son trabajadores como lo vimos anteriormente. Entonces la norma los define en un concepto paralelo, ¿cierto? Uno es trabajador, otro es contratar externamente, pero esto lo haces con el fin de dar la claridad tal vez de la modalidad de contratación, pero no le está dando exhibición de que no hacen parte del sistema de gestión. Entonces, si hacen parte del sistema de gestión, tal vez no aplican los mismos requerimientos de un trabajador directo de la compañía, pero pues hacen parte del sistema. Seguimiento. Determinación del estado del sistema, un proceso o una actividad. Siempre debemos estar haciendo seguimientos. Cuando identificamos riesgos, hacemos seguimiento. Cuando tenemos indicadores, hacemos seguimiento. Cuando hacemos auditoría, hacemos seguimiento. Cuando el personal viene de una incapacidad, hacemos seguimiento. Entonces, siempre estamos evaluando cómo va nuestro sistema de gestión. Entonces, a eso hace alusión este concepto, a dar seguimiento, a estar atentos de esos resultados del sistema de gestión y cómo está el estado del mismo. No es solo decir vamos en un porcentaje del tanto por ciento de cumplimiento, ¿sí? Sino va realmente a los resultados, cómo podemos ver esos resultados y cómo estos resultados se están cumpliendo en el sistema de gestión. Tenemos la medición, que es el proceso para determinar un valor. Eso ya estamos hablando de forma precisa, de forma clara, y estamos hablando de valores. Entonces pueden haber sistemas de medición que te permiten a ti controlar algún tipo de condición, digamos una prueba de alcoholemia,
¿cierto? Entonces, es un mecanismo que se usa para obtener una medición. Esa medición te va a indicar a ti si hay un estado de alcoholemia o no lo hay. Pero también hay métodos de medición como los indicadores de gestión, que también te permiten ver a través de unos números, a través de estos indicadores, cómo va ese sistema, cómo le has hecho seguimiento y qué es esa medición. Auditoría, pues lo conocemos, somos auditores, que es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Entonces, la auditoría es sistemática, es decir, tiene un orden. ¿Se acuerdan? Hablábamos de una reunión de apertura, antes de la reunión de apertura, de un programa de auditoría, de un plan de auditoría, de conocer esta organización, contextualizarnos, ya después de aplicar una visita, conocer y llenar unas listas de chequeo, rendir un informe, bueno, el paso a paso. Entonces es sistemático. Este sistema te permite a ti poder evaluar esta organización y tomar esa decisión para el aseguramiento o para la mejora. Hablamos aquí mucho de estos criterios, ¿cierto?, de auditoría y de la 19011, que ya la trabajamos anteriormente. Conceptos claves también en el sistema de seguridad y salud en el trabajo: conformidad y no conformidad. Por allá arriba definimos unos requisitos, hablamos de unos requisitos. Entonces la conformidad es darle cumplimiento a estos requisitos, sencillamente es eso, cumplirlos. Y la no conformidad es no cumplir el requisito o el incumplimiento de ese requisito. El otro concepto es incidente. El incidente es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioros de la salud. Entonces, cuando estamos hablando de que tiene resultados, ya sea una lesión o deterioro de la salud, podemos estar hablando de un accidente de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos esto, ya es porque hubo una afectación, ¿sí? Ya hay un deterioro de la salud, probablemente esa persona no puede o no va a quedar igual que como estaba antes del accidente, y pues obviamente hay una lesión. Pero cuando el incidente es un pudo ser, no se ocasionó, pues ya no estamos hablando de accidente, de lo que ocurrió, sino de incidente. ¿Listo? Acá es importante que no nos confundamos en estos conceptos. La organización tiene que reportar incidentes y accidentes, los dos. Tiene que investigar los dos. Tiene que tener seguimiento de los dos. Pero entonces es importante que sea muy claro, porque asimismo la organización va a reportar ya sea los accidentes o los incidentes y pues poder dar una conclusión, ¿cierto? Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. Entonces siempre hay que tomar acciones. Volviendo al concepto, esto lo vamos a ver más adelante, pero para contextualizarlo acá en el ejemplo, se presentó un accidente, esta persona se cayó en un hueco, se cayó, ya hay un accidente, ¿cierto? Listo, no le pasó nada, sigue siendo un accidente. ¿Por qué ocurrió? Porque se cayó, perdón. El casarse también puede ser en algunos casos un accidente, pero no, estamos hablando de que se cayó, ¿cierto? Entonces se cae la persona y ya ocurrió el evento. Nosotros concluimos a través de un análisis de esta acción correctiva qué actividades se deben hacer para que esto no vuelva a ocurrir, para que nadie se vuelva a caer en ese hueco, ¿sí? Entonces aquí ya estamos cumpliendo tanto en la acción correctiva como en la investigación del accidente. Pero puede llegar a haber un evento en el que se presenta que la persona no cae, la persona casi cae, o sea, pasó por el borde y él dijo, oigan, en ese hueco se puede caer alguien, ¿cierto? Estamos reportando un incidente, pero a ese incidente también le vamos a hacer un análisis de esta acción. ¿Para qué? Para que nadie se caiga. Listo, nadie se cayó. Qué bien, nadie se cayó, pero mira, este casi se cae. Y ese casi se cae nos está salvando la vida a todos, ¿sí? Entonces vamos también a analizarlo, lo analizamos, lo profundizamos y vamos a evaluar e implementar acciones que nos llevan a que esto no vuelva a ocurrir. Y cerramos con el concepto de mejora continua.
Actividad recurrente para mejorar el desempeño. Entonces recuerden, aquí también vamos a hablar enfocados a la mejora continua desde seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué lo incluye seguridad y salud? Alguna vez me hicieron esa observación, me dijeron, ven, ese concepto no es más de calidad. ¿Por qué seguridad y salud? No, porque tú le puedes dar, ¿te acuerdas que hablábamos? Mejores condiciones de trabajo a tu empleado. Claro que sí, tú le puedes dar mejores condiciones de seguridad. Claro que sí, tú puedes minorizar los peligros, los impactos que se generan de esos peligros y de esos riesgos. Claro que sí. Entonces sí, está enfocada a la mejora continua. La diferencia es que no estamos hablando tal vez de productos, de dinero, de gestión de procesos a nivel tal vez más estructurado de enfoques de calidad o de producto, pero aquí estamos hablando de personas. Entonces una simple capacitación, no, por simple no quiero decir que es que no valga, ¿cierto? Sino que una capacitación de 2 horas te puede estar a ti generando mejora continua porque tu personal ya no se va a accidentar más. Entonces, claro que sí va enfocado a la mejora continua. Entonces, cerramos acá el concepto, el capítulo de conceptos. Lo ideal es que ustedes puedan revisar la norma, que se contextualicen así como lo hicimos, que la lean, que la comprendan. Listo, no la entendemos, no la comprendemos, para eso están las clases, pero que ustedes puedan navegar en ella y que la usen como un instrumento para la toma de decisiones. En la próxima lección ya vamos a entrar a hablar del contexto de la organización y cómo la organización hace la comprensión de la organización y de todos sus contextos, tanto internamente como externamente, evaluando los factores de seguridad y salud en el trabajo.